El caso Zaffaroni tiene repercusiones en todo el país y especialmente la opinión de muchos destacados constitucionalistas y jueces de todo el país. Por eso nosotros consultamos hoy a uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el doctor Daniel Herbeta. Gracias por venir. Doctor, buen día. ¿Cómo se configura esta situación de Zaffaroni? ¿No? Algunos dicen, bueno, está bien, por más que no sea delito, tiene que explicar la situación porque es una situación que puede estar reñida con la ética. Digo, esto que apareció en los departamentos, ahora se le sumó esta cuenta en Suiza que él explicó claramente incluso en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo se configura esta situación para un miembro de la Corte como es Zaffaroni? Mire, dado que se trata de un integrante de la cabeza de uno de los poderes del Estado, e independientemente de la entidad que puedan tener la difusión de estas noticias respecto al tema de la cuenta o al tema de las propiedades de él, me parece que a lo sumo vale como para que el doctor Zaffaroni dé una explicación si lo requiere la legislatura. De hecho, él lo ha hecho a través de los medios de comunicación, pero me parece que hay que desmistificar un poco la cuestión. Me da la impresión que acá hay un hecho mucho más grave, que es ya no seleccionar algún dato de la realidad para construir una noticia o construir una realidad, sino manipular de una manera realmente, casi le diría, escandalosa. Yo siempre digo que hay que tener un poco de prudencia. La sociedad, ninguno de nosotros, o los ciudadanos en general, no tienen por qué conocer sobre técnicas quirúrgicas y por lo tanto tampoco tienen por qué conocer sobre técnicas de comunicación. Pero cualquier persona algo entendida en el tema se da cuenta que es casi una operación, una campaña de desprestigio de libro. Y eso es preocupante porque cuando se cuelgan en este tipo de movimientos o de operaciones personas que tienen otro tipo de responsabilidad institucional, o pidiendo la renuncia de un ministro de la Corte, o sugiriendo que debe dar un paso al costado, realmente uno tiene miedo porque si esto llegara a ocurrir, la fragilidad institucional de la Argentina es superlativa. Estamos hablando de una persona que integra una de las cabezas, es cierto que el Poder Judicial es el poder más débil, pero es una de las cabezas de uno de los tres poderes de la República Argentina. Y no de cualquier persona, estamos hablando de una persona con una espalda, una trayectoria, digamos, académica, científica en la magistratura, como personalidad de una dimensión enorme. Entonces, realmente me parece que hay que tener un poco de cuidado frente a la noticia porque cualquiera de los hechos sobre los que se ha construido esta situación son atendibles, son creíbles, son explicables. Mire, yo no soy un hombre de tener muchas propiedades, pero imagino a alguien que tiene un patrimonio relativamente importante. Yo le preguntaría si sabe exactamente qué ocurre adentro de cada una de las viviendas que a través de un apoderado o de una inmobiliaria está alquilando. Realmente es insensato pensar que una persona de la trayectoria, de la posición económica, de la posición que tiene en el contexto internacional. Zaffaroni es alguien que ha sido condecorado y recibido por presidentes de distintas naciones, por altas autoridades. El premio en Estocolmo se lo entregó la ministra de Justicia de Suecia, acaba de ser premiado ahora en Roma por la República Italiana. Entonces realmente lo que sí es poco creíble es pensar que una persona que está en ese lugar y con esta trayectoria pueda tener algún tipo de encubrimiento o de negocio a través del alquiler de 4 propiedades en donde eventualmente se ejerce la prostitución. Y lo otro grave es el problema de la doble moral, porque fíjense que yo leo algunos medios que plantean, casi desde una moral victoriana, cómo puede ser que el ministro no sepa que en sus propiedades pasaba tal o cual cosa. Bueno, y son periodistas que trabajan para medios de comunicación que a través del rubro 59 publicitaban, cobraban, lucraban a través de la oferta de sexo en esas y en muchas otras propiedades, y pareciera que no hay tiempo para reflexionar o pensar, no hay ningún juicio crítico o de desvalor respecto a esa actividad, porque yo tengo duda de que Zaffaroni pudiera saber lo que ocurría ahí adentro, no tengo duda que los periodistas y los dueños de los medios de comunicación sabían perfectamente, usando el rubro 59, de que ahí adentro se ofrecía sexo, tanto sabían que además cobraban para prestar ese servicio. Entonces me parece que hay que colocar en un momento y en un contexto electoral como el que vivimos, hay que colocar estas cuestiones en su justo lugar y bueno, habrá una explicación ante la Comisión de Juicio Político eventualmente si se requiere y después quedará un camino lamentable porque en muchos sectores de la sociedad
este daño a una personalidad emblemática de la Argentina es difícil de revertir. revertir. ¿Qué se hace en este caso? Porque, a ver, Zaffaroni asegura que hay una persecución en su contra, que hay una persecución de grupos empresarios de los medios y además ayer también culpó a integrantes de la fuerza pública. Entonces, así como lo atacan, ¿tiene que haber alguien que lo defienda? ¿Puede haber alguien que lo defienda? ¿Hay una estructura que puede, de alguna manera, proteger a Zaffaroni de esto? Mire, en primer lugar, es muy difícil defenderlo en espacios o en ámbitos, digamos, o en medios de comunicación que lejos de asumir una posición de acercar una aproximación a la realidad de la noticia, han asumido una posición de parte. O sea, yo no me voy a defender de mi inocencia ante un fiscal, a lo sumo me defiendo ante un juez que es alguien imparcial. Por lo tanto, usted sabe que el problema de estos juicios paralelos, donde uno primero dicta sentencia, lo condena al doctor Zaffaroni y después empieza a construir toda una situación, hasta le diría morbosa, en torno con el impacto de las imágenes. Bueno, él tiene una defensa, si se quiere, político-institucional, que es una reacción importante de un montón de sectores, de gente vinculadas a la intelectualidad, a la academia, a la magistratura. Bueno, ayer se vieron solicitadas con firmas internacionales, ¿no?, de toda América Latina. Ahora, doctor, ¿usted cree que también el ataque está dirigido al gobierno? Es decir, le pegan a Zaffaroni como símbolo de la renovación en la Corte y a través de él también indirectamente al gobierno nacional. ¿Cree que se ha tejido también algo de eso? Yo no quiero... Tómelo, no le diría como una especulación, pero tampoco como una... No tengo elementos, pero me da la impresión, en una opinión muy personal, que esto tiene que ver con un puntapié inicial de algún sector. Usted sabe que el doctor Zaffaroni siempre ha asumido... No es la primera vez que lo persiguen. Yo que conozco su trayectoria, aún mucho antes de entrar a la Corte, se ha dicho de él las cosas más tremendas que se pueden decir de una persona. Porque tiene posiciones científicas, sociales, que obviamente le molestan a muchos factores de poder, le molestan al status quo, y entonces es lógico. Usted arma sobre un dato de la realidad una cuestión desde un determinado sector, llámese algún sector público o no, y luego se van sumando módulos, porque, digamos, personas que no comparten sus posicionamientos son muchas y representan distintos sectores, o sea que hay una confluencia. Es llamativo, por lo menos da que pensar, de que en el contexto, y con esto no hago una defensa política de nadie, que en el contexto de una elección como la que vamos a tener el 14 de agosto, me da la impresión de que Zaffaroni en alguna medida también es un emblema de una Corte que representó un mejoramiento institucional para la Argentina impresionante. Y bueno, si yo ya voy minando esto, lo otro, y ya ahora también la Corte es igual que cualquier otro, son todos iguales, como dice normalmente la gente, nadie o alguien podría hacer una lectura en este sentido que usted está indicando, pero es muy difícil saberlo. Gracias por venir. Gracias, doctor. No, por favor.